Hola compañeros, bueno pues hoy empiezo el vídeo enseñando una mezcla de grit y carbón activo que he preparado. He comprado por un lado el grit, ya lo tenía, que es el grit sin carbón, que yo lo utilizo mientras estoy pigmentando. Y como me había sobrado, pues lo que hago es meterle ahora carbón activo. Ya lo veis en qué proporción, ¿vale? Lo hago un poco a ojo, no tengo una medida exacta. Y lo he preparado porque, bueno, ahora llega la época en la que quiero que las hembras, sobre todo las hembras, estén lo más limpias de pigmento posible, para que la primera nidada sea bastante blanca de fondo. Ya sabéis que la gama, caña los machos, ya sabéis que la gama que yo crío es principalmente rojo mosaico y rojo a la blanca. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las primeras nidadas suelen salir los pichones con el plumaje un poquito más amarillento, un poquito más tirando a anaranjado. Entonces, ¿qué pasa? ¿A eso qué se debe? A que tienen algo de pigmento todavía las hembras. Vale. Y entonces, en los primeros pichones se les pasa por la yema del huevo, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues normalmente luego la segunda nidada son más limpias de pluma y la tercera pues mucho más blanca de pluma. Aunque ya os digo, yo pienso también que eso dependerá mucho de la genética de los pájaros. Cuanto más selección, cuanto más pájaros con alas blancas tengas, pues más blanco va a ser al final el fondo de los pájaros. Entonces, es un tema, yo creo, más bien que también de trabajar la selección. Aún así, yo lo que hago, porque creo que no les va tampoco mal, es lo que os he comentado del grit, ¿vale? Yo les pongo el grit con carbón activo, ¿veis? Aquí ya se lo he echado y bueno, pues ellos van comiendo un poquito de todo y con eso buscamos que las heces ya no tengan pigmento rojo. Pero como veis, ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque yo no les estoy dando pigmento ya hace bastante tiempo, ¿vale? Aún así, bueno, pues si les queda algo de carotenos por ahí en el cuerpo, vamos a procurar limpiárselo para que las primeras nidadas nos salgan lo más limpias posibles, ¿vale? He desechado darle pigmento blanco, no lo voy a hacer, me parece que al igual que otros compañeros no tiene muchos efectos. Yo lo he probado, porque a mí me gusta probar las cosas, porque no sé, como tampoco tengo un laboratorio, ni tengo la verdad absoluta, ni sé cómo funciona la química de los elementos, de los productos estos que tenemos en la canalicultura, pues yo lo he probado. No voy a decir que no, ya lo sabéis. Quien siga mi historia del canal hace ya tiempo, pues habrá visto que, por ejemplo, hace 2 años, pues como está Segoste cantando ahí al fondo. Pues hace 2 años yo lo probé. Ahora no recuerdo si el año pasado, creo que no, que el año pasado, no, con todo el rollo de la mudanza de aviario y demás, no lo eché, el pimiento blanco, ¿vale? Pero sí que voy a seguir con mi grit, con su carbón activo, ¿vale? Tampoco creo que el carbón activo proporcionado así solo y a cantidades excesivas sea demasiado bueno. Entonces, el carbón activo, yo la verdad es que lo usaba cuando tenía acuarios para filtrar, para limpiar, para hacer más cristalina el agua. Pero tampoco sé hasta qué punto, si un canario toma demasiado, puede ser bueno. Así es que se lo vamos a dar, pues, un poquito más cargado que el grit con carbón. Te lo venden en las tiendas, pues un poquito más, pero poco más, ¿vale? Como habéis visto, más o menos en esa proporción. Y bueno, pues aquí estamos en precría. Como digo, tenemos ya casi 12 horas de luz, ¿vale? Como veis, que me preguntaba alguien que no le he contestado todavía porque ha sido una semana de mierda, como casi todas, no he tenido tiempo. Bueno, de mierda no, a ver, es una semana de mucho trabajo, que a Dios gracias tener trabajo, no hay ningún problema, pero bueno, que no me ha dejado tiempo tampoco para disfrutar de la afición. Entonces, la intensidad de luz que yo tengo en todo el aviario, en todas las líneas, es idéntica, ¿vale? Idéntica intensidad de luz, ¿vale? Creo que la tengo ahora al 70% de intensidad de lo que pueden darme los LED, ¿vale? Porque sabéis que con este cacharro podemos regular la intensidad de las luces, ¿vale? Entonces, yo la tengo al 70, 75, creo que por ahí era, más o menos. Entonces, cuando luego ya junte las parejas, la subiré del todo. De momento yo creo que con esto, para que se encenen, vamos de sobra. Porque no creo que sea tanto la intensidad de la luz, sino como las horas de luz, ¿vale? Los pájaros, desde luego, los machos están súper nerviosos, les veo
súper encelados, cantando, muy bien, ¿vale? ¿Veis? Sobre todo los de sobre años están ya que vamos, gritando. Tengo alguna duda con este de aquí, no sé si es al final hembra o macho, la verdad es que estoy un poco crujido porque yo pensaba que era macho y no sé por qué el otro día le miré la tripa y ahora me parece más hembra, que eso no es un problema, por lo menos para mí. El problema sería que yo me hubiese pensado que era hembra y saliese macho, porque no sé por qué, pero todos los años faltan hembras, por lo menos a mí, siempre me falta alguna hembra. Macho no pasa nada, porque puedes pasar un macho con 2 o 3 hembras, eso no hay problema. Pero claro, si te fallan las hembras, estamos fastidiados. Entonces, me va a fastidiar por cómo tengo ya hechas las parejas, pero bueno, tampoco es tan crítico, ¿vale? ¿Qué alimentación tengo ahora? Bueno, pues ya os la dije en el anterior vídeo, aún así no me importa repetirlo. Tengo el pienso cría para todos los machos, pienso cría, y como veis, como aquí dudo, le he metido también el alimento de las hembras. Y ya veremos en unos días. No sé, a mí me parece macho. Pero bueno, ya lo veremos. En unos días saldremos de dudas, ¿vale? Le he metido la pasta por eso, por si es hembra que se cargue bien y porque también, sinceramente, le he visto un poquito delgado. Ya vino delgado del último concurso y he dicho, bueno, pues le vamos a meter pasta también, aparte del pienso de cría, a ver si coge peso. Madre mía, ¿dónde están los machos? ¿Vale? A ver si coge algo más de peso y se pone a tono, ¿vale? Hay un tema con este pájaro también, aprovecho, fijaos, tiene un poco de diarrea y las heces un poco blancas. No tiene nada que ver con las heces que me hacen otros, ¿veis? Más enteras, con el pienso ya sabéis que las heces son un poquito más secas, de todos, ¿vale? Entonces, no sé yo. Entonces, tampoco me preocupa demasiado porque le veo con mucha vitalidad, el pájaro no está embolado. De momento simplemente le ponemos en alerta y le vamos a estudiar. ¿Qué tienen en el agua de bebida hoy? Tienen calciocolina P, que es una cosa que yo el año pasado la dejé de dar porque hice un protocolo que todos sabéis y que este año no lo voy a hacer. Voy a seguir el protocolo clásico de calciocolina P, 3 días a la semana, en preparación para la cría, como mucho vitamina E a los machos cuando se acerque un poco más, que yo creo que no me hace falta porque les veo a tope, ortiga del campo y punto. Si es que no voy a hacer más, ¿vale? No voy a hacer más. A lo mejor un choque vitamínico a las hembras una semana antes de empezar la cría y se acabó. Como decía, de comida les tengo puesto el pienso de cría y a las hembras les he hecho una cosa que es mezclarles pienso con la pasta que les estaba poniendo, porque yo les ponía un comederito de pasta, ¿vale? Y lo demás se lo ponía pienso. Bueno, pues ahora ya no nos complicamos, quiero que se pongan bien gordas, pienso cría mezclado con pasta en todos los comederos y como veis, hoy también les he puesto el Fast Multipower, un Fast Multipower que viene solo, lo he hidratado y se lo he colocado solo. Y diréis, ¿y por qué no lo has mezclado como haces normalmente con pasta o con Germix o con Germicin? ¿Por qué no lo has hecho hoy? Bueno, pues hoy no lo he hecho porque quiero que le den bastante al Fast Multipower solo, porque lo que he echado ha sido una cucharadita de proteína en polvo, ¿vale? Quiero que se pongan también bastante bien de proteína, no solo de grasa, para que estén fuertes para la cría, ¿vale? Así he aprovechado la humedad del Fast Multipower y la textura de polvo de la proteína para que se pegue bien al grano del Fast Multipower y les he puesto las bizcocheras hasta arriba, es que se salía y ya llevan como 2 horas con ellas y mirad cómo las llevan, ahí siguen pegándole. ¿Veis la mosaico? Ahí está dándole. Y ahora va la roja a la blanca también a picotear seguro. Pues me gusta bastante. Entonces así lo he hecho, ¿vale? Así lo he hecho. Aquí también tenemos más, ¿vale? Y la semana esta pasada pues les he dado verdura, también brócoli a todos. Eso lo sigo haciendo cuando veo que pillo un brócoli que está bien de precio y tengo algo de tiempo para bajar, comprarlo y traerlo, pues sí que lo hago, ¿vale? Ahora también el aviario tiene más horas de luz y cuando termino de trabajar siempre tengo un poquito de tiempo para meterme y hacer algo, ¿vale? Es verdad que se lo encuentran ya la mañana siguiente, pero bueno. Se acaba de salir la diamante de Gull del nido. Tiene 7 huevos, ¿vale? No los he mirado todavía. Yo creo que no van a estar pisados. Bueno, a lo mejor algunos sí, no sé. Habrá que verlo, es que se acaba de empezar a meter hace poco. Porque la verdad es que estaba pasando bastante del nido.
Así que, y poco más, limpieza, ya sabéis, a mí me gusta tener el aviario limpio y listo, no hay mucho más que contar. Voy a cerrar aquí el vídeo, ¿vale? Como veis, todos los pajaritos están bastante sanos, en mucho movimiento, eso tiene buena pinta. Es verdad que las hembras las veo un poquito todavía delgadillas, tienen todavía que coger grasa. Estoy ahí un poco dándole vueltas, porque he tratado de comprar perilla blanca, que yo solía comprar bastante perilla blanca ahora para las hembras, y no la traen porque está muy cara. Estamos con la falta de suministros en todos los sentidos, tanto para nosotros como para aparatos eléctricos, como para temas incluso, ya veis, de semillas, de alimentación. Y bueno, pues nada, le estoy dando pues también cañamón, les doy perilla de esta que es marrón. Bueno, pues para que engorden un poquito más, ¿vale? Yo desde luego hasta que no las vea bien es tontería echarlas a criar, por mucho que los machos estén encelados, porque aquí las que mandan son ellas, ¿vale? Hasta que no decidan poner huevos, pues nada, venga. Mucha suerte a todos los que habéis llevado algún ejemplar a Talavera. Yo este año no he llevado ninguno, pero mucha suerte a todos y espero tener tiempo para pasarme, aunque sea alguna tarde, algún día. No me pilla muy lejos, creo que es 1 hora y media o así lo que tardo en llegar allí. Pues espero poder pasarme algún día y si veo a gente por ahí, pues saludarles y ver un poquito pajarillos. Venga, un saludo compañeros, buena semana, chao.